Porque toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Con ustedes ahora el mensaje de la palabra de Dios. Quiero, hermanos amados, en este capítulo número 7 del libro de Amós, que leamos a partir del versículo número 10. Si ya lo tiene listo, puede responder con un amén. Y dice así la escritura: entonces el sacerdote Amasías de Betel envió a decir a Jeroboam, rey de Israel: Amós se ha levantado contra ti en medio de la casa de Israel. La tierra no puede sufrir todas sus palabras, porque así ha dicho Amós: Jeroboam morirá a espada, e Israel será llevado de sus tierras en cautiverio. Y Amasías dijo a Amós: vidente, vete, huye a tierra de Judá y come allá tu pan y profetiza allá. Y no profetices más en Betel, porque es santuario del rey y capital del reino. Entonces respondió Amós y dijo a Amasías: no soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo higos silvestres. Y Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo Israel. Quiero, amados hermanos, en este momento hablar sobre el tema barros en las manos de Dios. Hay una melodía muy linda que la cantamos aquí en la congregación, y esta melodía precisamente nos habla porque ha sido inspirada en el profeta Jeremías, cuando Dios habla a este profeta y lo lleva a aquel lugar, hermano, donde había un alfarero que estaba con el barro trabajando, y después de haber hecho aquella vasija, la rompió y la hizo nuevamente. Ese coro dice: soy barro nada más, Señor, soy barro que tú hiciste con amor. Amados hermanos, cuando hablamos del barro en las manos de Dios, debemos de entender que a través de las Sagradas Escrituras, el barro es la tipología o la representación de nosotros, los hombres, que somos barros en las manos de Dios. Quizás para muchos el barro no tiene ningún valor, es más, se lo limpian. A muchos quizás no les gusta porque al caminar por el barro, hermano, los pies se hunden, y a veces hay personas que ahí les quedan los zapatos o las sandalias, ¿verdad? Pero si hay algo que hoy podemos aprender a través de este capítulo número 7, hermanos, que hemos leído, es algo que sucede con el profeta Amós. Porque este profeta no era alguien que había estudiado en una ciudad grande, no era un hombre proveniente de los griegos, que eran personas muy elocuentes, muy educadas, muy preparadas, con mucho conocimiento, sino que este hombre era campesino. Este hombre trabajaba la tierra, pero también, hermano, tenía conocimiento sobre lo que era la ganadería. No era ningún capitán de ejército, no era alguien de renombre, no era alguien muy conocido, pero lo que uno puede ver por la palabra de Dios es que Él escoge a quien Él quiere. No importando, hermano, qué posición nosotros tengamos en esta tierra o en esta vida, Dios no hace acepción de personas. Lo maravilloso de este libro
es de que fue inspirado a hombres que de alguna manera, hermano, quizás no tenían grandes capacidades. Hombres que posiblemente ante la sociedad no valían nada, ya que existen personas en el mundo que quizás nunca hubieran tomado en cuenta, hermano, a los hombres y mujeres que Dios escogió para glorificar su bendito y su santo nombre. Pero para todos aquellos que seleccionan personal en su empresa, posiblemente ninguno de ellos hubiera calificado. ¿Se imagina usted a Donald Trump, hermano, haciendo selección para sus negocios, para sus empresas? Hay empresarios que no, agarran cualquier gente. Tienen que tener mucha capacidad, tienen que pasar exámenes también. Si no los pasan, no entran en ciertas compañías de prestigio. Es más, hay empresas que buscan personas tan preparadas, que hayan estudiado quizá en Harvard, que tengan un currículum, hermano, muy profundo y muy extenso. Pero lo bueno es que Dios, digo una vez más, Dios no hace acepción de personas, sino que Él nos ama, hermano, tal cual somos. Eso es lo lindo de Dios. Porque yo creo que si Dios hubiera escogido a las personas por los títulos o por la apariencia, quizás muchos de nosotros no hubiésemos calificado. Quizás en la primera entrevista hubiéramos quedado descartados. Pero lo maravilloso es de que Dios, Él se sirve de quien Él quiere, y Él levanta a quien Él quiere, y Él honra a quien Él quiere, porque Él es Dios todopoderoso, soberano sobre toda la tierra, y no hay nadie como Él. Amados hermanos, yo creo con todo mi corazón que los hombres que Dios escogió, que uno puede verlo a través de las Sagradas Escrituras, no fueron hombres súper inteligentes, pero Dios los hizo sabios. No fueron hombres quizás, hermanos, con mucha astucia. Quizás no eran astutos, pero se atrevieron a creerle a Dios, y Dios se glorificó en la vida de ellos. Esos hombres no fueron quizás superdotados, pero fueron obedientes al Señor. Quizás no fueron poderosos, no fueron famosos, pero trabajaron para el Dios todopoderoso. Debemos de comprender que el llamado que Dios hace a la vida de los hombres no es por la cara linda que muchos tienen. Sí, porque aquí hay gente hermosa como usted, y se ve más lindo cuando sonríe. Sí, porque cuando anda así, hermano, todo enojado, con la frente toda así ceñida, se ve algo raro, por si no le han dicho. Pero cuando usted sonríe, se ve más hermoso, más hermosa. Porque una de las cosas grandiosas que el Señor hace es que nos cambia hasta la cara, hermanos. ¿Sí o no? Mire, yo ya he visto a hermanos que me han mostrado sus fotos cuando eran inconversos, no los reconozco yo. Y le digo, ¿y de verdad? ¿Y esta persona era usted? Sí, ese era yo. ¿En serio? A ver, déjeme ver otra vez esa foto. ¿Por qué? Porque en Cristo, la Biblia dice, de manera que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Dios nos cambia, hermano, hasta el rostro, aleluya. Dios lo cambia todo. Pero debemos de comprender que la fe de estos hombres que uno lee en la palabra de nuestro Dios, hermano, los convirtió en personas que ciertamente fueron usadas de maneras muy poderosas para la gloria de nuestro Dios. Cuando hablamos del profeta Amós, si usted, hermano, comienza a leer este libro, usted se dará cuenta que Amós es llamado por Dios, pero era un hombre que, como él mismo lo está manifestando, no es que él se autoproclamó como profeta, como hoy en día que hay muchos hombres que ellos mismos se ponen los nombres. Ellos mismos se autoproclaman, y si no van a lugares, van a escuelas para que los hagan profetas o apóstoles. Pero lo cierto es que los hombres que están en la Biblia, todos, hermanos, fueron llamados por el Dios Todopoderoso. Ninguno de ellos se autoproclamó. Aún el apóstol Pablo, él mismo decía que había sido el último de los apóstoles como un abortivo. Ni él mismo, hermano, se atribuía la gloria. Y es que ahí se nota
donde hay, hermano, corazones humildes. La Biblia dice que al humilde Dios le exalta, pero aquel que es altivo será humillado, y Dios lo ve de lejos. Amós era un hombre, para que mejor lo comprenda, campesino, un hombre del campo, un hombre que trabajaba en la tierra, un hombre que lo que había aprendido era a cuidar animales. Pero sabe que este hombre campesino, que para muchos quizás era un hombre insignificante, era aquel hombre a quien Dios había de levantar, era aquel hombre a quien Dios habría de usar para proclamar las palabras, hermano, que Dios había decretado para aquel pueblo. Y oiga bien lo que estoy diciendo, porque Dios sí tiene el poder y la autoridad para decretar, amén. Si usted lee, usted mirará que Amós no era un hombre muy querido por el rey, ni por todos aquellos líderes del gobierno que trabajaban para el rey Jeroboam. Más bien, les era como una estaca, les era una molestia. ¿Sabe por qué? Porque Amós hablaba las palabras que Jehová ponía en su boca. Cuando el ser humano, óigame bien, se deposita en las manos de Dios, se deja usar por el Señor, es necesario que cuando Dios le diga a usted que proclame su palabra, es necesario que lo hagamos, iglesia, no que nos quedemos callados. Hay mucha gente que se queda callada en sus trabajos y dice: no, es que yo no quiero que sepan que soy cristiano porque entonces me van a traer de patito, dice. No quiero que en la escuela sepan que yo soy creyente porque si no se van a burlar de mí. Tú y yo no debemos de avergonzarnos del evangelio. El apóstol Pablo decía: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para todo aquel que cree. Es tremendo porque cuando uno va a la Biblia y óigame bien, por si alguna vez le ha dado vergüenza al momento que va a un restaurante. Mire, hay quienes que primero comienzan a ver a los lados para ver si no los están mirando. Y entonces, cuando están seguros que nadie ha fijado su mirada en ellos, entonces cierran los ojos y dicen: Señor, gracias. Te digo lo mismo que te dije ayer. Amén, en el nombre de Jesús. Unas micro oraciones. ¿Por qué? Porque les da pena, les da vergüenza que los miren orando. La Biblia dice esto, y estas son palabras de Cristo. Dice que si nosotros nos avergonzamos de Él en esta tierra, Él se va a avergonzar de nosotros delante del Padre en aquel día. Por eso es importante, hermano, que atendamos al consejo de Dios, que obedezcamos a su palabra. Amós es llamado, pero como dije, cuando uno mira la biografía de él, como le dije, no era un hombre relevante, un hombre muy importante. Trabajaba, su labor era trabajar en el campo, era un pastor de ovejas, vivía en una aldea muy humilde llamada Tecoa. Y aparte de eso, en la ciudad donde él vivía, era una ciudad, hermano, tan pobre que no había ni agua. Era una ciudad, hermano, con mucha escasez. No había luz tampoco. No había comodidades como muchos, hermano, hoy gozamos de tanta comodidad, pero sabe que en ese lugar no había la comodidad que quizá usted y yo tenemos el día de hoy. Hermanos, era un lugar donde comían el día de hoy, pero ya no había para el siguiente día. ¿Cómo es posible que Dios llame a alguien de esos lugares donde muchas personas quizás no conocen o ignoran? Muchos lugares donde quizás nadie quiere ir a predicar el evangelio, pero a pesar de que Amós, hermano, vivía en un lugar como ese, ahí Dios lo llamó, ahí Dios lo visitó, ahí Dios le habló. Y sabe que esto, hermano, es figurativo, porque muchos de nosotros Dios nos encontró, el Señor nos fue a buscar, Dios nos llamó en la pobreza y en la miseria espiritual. No teníamos agua, estábamos vacíos, estábamos sedientos, estábamos a punto de morirnos, pero allí llegó el Señor para llenarnos, para alimentarnos, para darnos de beber, para saciarnos, hermano, y para que vayamos a hacer su obra. Mire qué bueno es Dios. Sabe que la Biblia está llena de varios ejemplos de hombres que fueron llamados, pero que al igual que Amós no eran hombres muy conocidos. Hace algún tiempo hablábamos acerca de un hombre llamado Gedeón. Muchos de ustedes conocen la historia. Él llegó a ser uno de los jueces de Israel. Pero cuando Gedeón es llamado por Dios,
¿A dónde se encontraba? Estaba sacudiendo el trigo en el lagar. ¿Y por qué Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar? Hermano, porque ciertamente se habían levantado los enemigos del pueblo de Dios. Se habían levantado los madianitas. Y oiga, esto era tremendo, porque en la antigüedad no existían las máquinas de las que hoy nosotros disfrutamos. Época de tecnología, de ciencia, de avance. De la manera como se limpiaba el trigo es que se buscaban los lugares más altos, por ejemplo, las montañas, los montes. Ahí es donde se buscaba. ¿Por qué? Porque se tiraba el trigo hacia arriba y con el mismo viento, el viento limpiaba. Quitaba, hermano, toda la maleza, todo lo sucio, la cáscara. Se iba volando, el viento se lo llevaba y caía el trigo. Pero ¿qué sucedía? Que cuando los israelitas hacían eso, desde lejos los madianitas decían: ve, ya nos están limpiando el trigo. Y solamente llegaban a recoger el trigo que los israelitas ya habían limpiado. Les robaban, hermano, estaban al acecho. Pero entonces, si esa era la práctica o la manera como limpiaban el trigo, ¿qué hacía Gedeón entonces en el lagar? Para que comprendamos, el lagar era el lugar donde se trituraba la uva. Y ahí habían canales donde, al ser triturada, hermano, la uva, ahí en esos canales ponían unos recipientes en la parte de abajo y ahí, hermano, caía la vid. Vea que lo que ahora Gedeón estaba haciendo, mire, ingenioso. Dijo: si me voy al monte, entonces vendrán los madianitas y me van a robar el trigo. Entonces allí, con temor, atemorizado, mire, en un lugar que quedaba no en una superficie, sino que quedaba, hermano, abajo. Allí estaba con dificultad limpiando el trigo. Pero es ahí donde el Señor llega y lo llama. Y cuando Dios lo llama, vea la sencillez de este hombre que dice: Señor, pero si soy un niño. Él no se sentía, hermano, con la capacidad de hacer aquella comisión que Dios le estaba dando. Pero por esa humildad y esa sencillez de corazón, usted sabe cómo Dios llegó a exaltar la vida de Gedeón y cómo Dios le dio la victoria. Y no lo hizo, hermano, con 100,000 o 300,000 soldados. No lo hizo con poco, con 300. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él y Dios era el que peleaba por él las batallas. Un hombre también que trabajaba en el campo. No era un hombre con mucha capacidad como quizás el hombre califica hoy en día. Porque hoy en día, dependiendo el diploma, dependiendo a dónde estudió, dependiendo si sabe inglés o no, o si es trilingüe, dependiendo de eso es la posición y es el pago que se le da. Pero vea que ellos quizás, como dije, no calificaban delante de los hombres. Pero Dios los llamó. Por eso dije que nuestro tema es barro en las manos de Dios. Porque Dios hace y Dios nos forma y Dios nos toma. Y el Señor, hermano, construye, edifica nuestras vidas como Él quiere. Qué lindo es estar en las manos de Dios. Hermanos amados, otro de los casos que podemos poner de ejemplos en este momento es la vida de Timoteo. ¿Quién era Timoteo? Era un joven que, cuando uno mira la historia, tenía ciertos padecimientos, era enfermo. Hay jóvenes que son saludables, pero yo conozco jóvenes, hermano, que apenas 11, 12, 13 años y todos enfermos, ya todos arruinaditos están, si no se cuidan. Y a veces pues es genético también la situación y se entiende. Pero Timoteo era alguien que tenía, hermano, algunas situaciones que quizá los demás pudieron menospreciar. En primer lugar, cuando uno lee, uno puede darse cuenta que él venía de un hogar, hermano, dividido. ¿Por qué? Porque su madre era judía, pero el padre de Timoteo, hermano, él era griego. Entonces, vea que allí había una situación, porque recordemos que para los judíos, todas las demás naciones eran prácticamente gentiles. Pero a pesar de ello, fue llamado. Y cuando uno lee, hermanos, la Biblia, uno puede darse cuenta la manera como
Pablo habla de él. Yo quiero que vaya conmigo al libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo número 16, versículo número 1. Aquí tenemos uno de los ejemplos de lo que estoy mencionando. Libro de los Hechos, capítulo 16, el versículo 1 y 2 dice: después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había allí cierto discípulo llamado como Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente, pero el padre, ¿de dónde era? Era griego. Pero mire lo que sucedía. Dice: y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Y dice el versículo 3: quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole les circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. ¿Qué es lo que hace el apóstol Pablo? Hermano, toma aquel joven que para muchos no calificaba, puesto que tenía un padre que era griego, un padre gentil, y usted sabe cómo eran los judíos. Eran, hermano, muy meticulosos. Los judíos eran terribles. Si usted, hermano, lee la palabra de Dios, se dará cuenta que ellos no querían a los samaritanos, porque los samaritanos se habían metido con los asirios, y los asirios eran gentiles, y los menospreciaban, porque, hermano, tenían prácticas judías, pero también habían sido influenciados por los asirios. Entonces ellos decían: no, si esos no son nuestros hermanos, no, si es que a esos Dios los abomina. Y por eso cuando tenía alguien de la parte sur que ir a la parte norte, Samaria quedaba en medio. Ellos preferían ir a dar una gran vuelta y no les importaba caminar durante 4 días, pero lo que no querían es pasar y contaminarse con un samaritano. Hermanos queridos, a pesar de que Timoteo, como dije, para muchos era un joven que tal vez no llenaba las cualidades o las características, como el día de hoy hay muchas personas adultas que menosprecian a los jóvenes y dicen: no, lo que sucede es que la juventud de hoy no sirve. Y bueno, algo tienen de razón algunos, ¿verdad? En el sentido, nadie se me vaya a ofender, en el sentido de que antes, bueno, les voy a confesar algo. Por lo menos cuando yo era joven, los recuerdos que yo tengo es que, hermano, en aquella época uno trataba de ayudar, de colaborar en casa. Y si uno no colaboraba, estaban los padres, que antes, de verdad que mi respeto para los padres de antes, sabían educar, sabían disciplinar a los hijos. Y por eso es que salieron, hermanos, generaciones buenas. Pero a medida que el hombre ha dejado pasar tantas cosas, así han venido las generaciones en decadencia, como este país, que si un padre llega a golpear, hermano, o llega a castigar a un niño, ya lo están cuestionando en la escuela y lo llevan al servicio social. Y dice: bueno, a ver, ¿qué pasó? Porque ya dicen que es abuso. Una cosa es el castigo que la Biblia nos enseña, y también otra cosa es, hermano, abusar. O sea, uno debe de tener obviamente ciertos cuidados. Pero se nota, hermano, que Timoteo había sido muy bien educado. De hecho, si uno sigue leyendo, uno se da cuenta que había sido educado por su abuela y su madre también, y le habían dado una educación, hermano, de los judíos, una educación con temor a Dios. Y es sorprendente, porque cuando uno sigue leyendo, se da cuenta, hermano, que el apóstol Pablo incluso lo delega. Él lo envía a la iglesia de Filipo, y cuando escribe la carta a los filipenses, él da referencia de él. ¿Por qué? Porque se llegó a convertir, hermano, no solamente en ayudante del apóstol Pablo, sino que se convirtió en un joven de confianza, que posteriormente llegó a ser el pastor de Éfeso. Pero como dije, quizás humanamente hay personas que no calificamos para otros. Hay quienes que dicen: bueno, yo no sé, ¿y por qué eligieron a este pastor aquí en esta iglesia? A mí deberían de ponerme, yo sé hablar más bonito. Siempre hay gente así, hermano. O deberían de traer a mi pastor que está en no sé dónde, y a él deberían de darle la oportunidad o el puesto. Mire, la gente puede menospreciar. ¿Sabían ustedes que aún hay líderes que son menospreciados? Hay pastores que son menospreciados. Hay hermanas dentro de las iglesias cristianas que son menospreciados.
Pero qué bueno que Dios no es así. Dios no desprecia a nadie, sino que Él dice: vengan a mí. Mire, Él abre la puerta para todo aquel, hermano, que está sediento, que está hambriento, porque lo que Dios desea hacer es usar la vida del ser humano. En este capítulo que hoy hemos leído, la Biblia nos enseña cómo el sacerdote llamado Amasías de Betel, que es la casa de Dios, él envía a anunciarle a Jeroboam, que en ese entonces era el rey de Israel. Pero vea que en lugar de apoyar al profeta de Dios, lo que hace es ponerse en contra de Amós, en contra del profeta, y comienza a quejarse. Y le dice: Amós se ha levantado contra ti en medio de la casa de Israel. Si usted lee desde el versículo número 1, aquí uno puede encontrar 3 visiones, hermano, de destrucción que Amós estaba profetizando. Sabe que cuando el hombre es confrontado con la palabra de Dios, con la palabra que Dios envía, hay mucha gente que lo que hace es molestarse en lugar de recibir el consejo, en lugar de recibir la profecía, en lugar de recibir la palabra de Dios. Hay quienes que se molestan y dicen: a mí se me hace que le contaron, y ese hermano o esa hermana está profetizando en la carne, dicen algunos. En lugar de decir: Señor, gracias porque tu amor y tu misericordia es tan grande que yo lo que puedo notar es que tú me hablas de una manera directa. Eso es lo que deberíamos de hacer. Mire, aquí el mismo, óigame bien, el mismo sacerdote estaba molesto, estaba incómodo, porque cuál había sido la palabra profética que había dicho Amós. Como dije, había visto, hermano, 3 visiones, y estas 3 visiones eran de destrucción para Israel y para el rey también de Israel. ¿Por qué? Porque Jeroboam fue alguien que se apartó de Dios y que hizo cosas desagradables delante del Señor. Y le dice: porque así ha dicho Amós, Jeroboam morirá a espada. Óigame bien las palabras que Dios le había dado a Amós. Roboam morirá a espada, Israel será llevado a su tierra en cautiverio. Y mire, le molestaba tanto, hermano, a este sacerdote y al rey, que uno puede notar en el versículo 12 donde dice: y Amasías dijo a Amós. Mire, no le llama profeta, sino que ¿cómo lo llama? Lo llama vidente, o sea, casi lo estaba llamando brujo. Tremendo, ¿no? Y dijo: vidente, vete. No lo querían. Huye a tierra de Judá y come allá tu pan y profetiza allá. ¿Sabes qué? No te queremos escuchar aquí. No queremos estar escuchando tus palabras de condenación. No queremos estar escuchando lo que nos estás hablando. ¿Sabes qué? Mejor vete para tu tierra. Vete allá, come tu pan allá, vete con los tuyos. Pero ¿sabes qué? Aquí, en este lugar, en esta tierra, nosotros no te queremos. Pero no solamente eso. ¿Sabe qué es lo que estaba diciendo este sacerdote Amasías? No profeticen más. Si a usted hoy en día le dijeran: hey, hermano, ya no predique más, deje de ser líder. Hey, deje ya de hablar de Cristo, ya no se congregue, ya no sirva a Dios, ya váyase al mundo, váyase a otro lugar, vaya con sus palabras, váyase a otro lado. Pero ¿sabe qué? Aquí ya no. ¿Qué actitud tomaríamos nosotros? ¿Qué haríamos? ¿Qué haríamos, hermano? ¿Qué diríamos? Mire la respuesta del profeta de Dios. No profetices más, dice el versículo 13, en Betel, porque es santuario del rey y capital del reino. Hermano, qué tremendo es como a veces personas religiosas se pueden vender a los gobiernos. Se pueden vender, hermano, por alguna cuestión económica, cuando realmente los verdaderos hijos de Dios debemos de tener convicciones en nuestras vidas. Yo espero que cuando vengan, hermanos, los ofrecimientos de Satanás, usted no vaya a caer en ninguna trampa y no se vaya a vender. Porque hay mucha gente que se vende, hermanos, tristemente. Pero vea la respuesta, la encontramos en el versículo 14. Entonces respondió Amós y dijo a Amasías: tal vez para ti no soy profeta, ni soy hijo de profeta también, es cierto, sino que soy boyero y recojo higos silvestres, trabajo en el campo y recojo los higos.
Pero mire lo que dice el versículo número 15. Y por eso yo decía, quizás para el hombre usted no pueda hacer nada, no pueda representar nada, pero vea qué lindo es cuando Dios te ha llamado para que tú le sirvas y para que tú, hermano, hagas la obra de él. Versículo 15 dice: y Jehová me tomó de detrás del ganado. ¿A dónde estábamos? Cuidando ganado. Y mire, ahí andaba, atrás del ganado. Me imagino yo, andaba ahí, hermano, empujando al ganado. Pasen, vacas, pasen. Pero de allí dice, de allí fue. Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo. Ve y háblale a mi pueblo. ¿Cuántas veces Dios te ha dicho a ti: ve y háblale a tu vecino? Ve y háblale al que tienes allí a tu lado. Ve y háblale a tu familia. Ve y lleva mi palabra. Este es el llamado que Amós había recibido. Ve y profetiza a mi pueblo. Ahora pues oye palabra de Jehová. Tú dices: no profetices contra Israel, ni hables contra la casa de Isaac. Por tanto, así ha dicho Jehová. Y oiga lo que, hermanos, las palabras que Amós estaba profetizando. Mientras él le decía: no profetices, no hables más, él comienza a profetizarle. Ojalá y así fuéramos todos nosotros, hermanos. Que cuando el diablo se levante para que nosotros nos detengamos a hacer su obra, nosotros le digamos: ¿sabes qué, don diablo? Todo lo contrario, ahora más que nunca te voy a dar en la cabeza. Ahora más que nunca voy a predicar a Cristo. Ahora más que nunca voy a clamar a Dios. Ahora más que nunca oraré, porque tú estás vencido en la cruz del Calvario. Esto es lo que Amós hace. Y mire, y comienza a decir: por tanto, así ha dicho Jehová, tu mujer será ramera en medio de la ciudad, y tus hijos y tus hijas caerán a espada, y tu tierra será repartida por suertes, y tú morirás en tierra inmunda, e Israel será llevado cautivo lejos de su tierra. Hermanos, si hay algo que nosotros podemos aprender acá, es que Amós, antes de obedecerle al sacerdote, antes de obedecerle al rey Jeroboam, al rey de Israel, él decidió obedecerle a Dios e hizo lo que Dios le había dicho. Hermano, cuando uno nota ejemplos como esto, quiera Dios que cada uno de nosotros aprendamos que ciertamente cuando hemos recibido un llamado de parte de Dios, aunque el enemigo se levante, aunque el diablo se oponga para detenerte, tú y yo debemos de seguir hacia adelante. Aún en contra de todo pronóstico, es necesario que caminemos, es necesario que marchemos, es necesario, mis amados hermanos, que nosotros proclamemos su verdad. Porque si bien es cierto que tú quizás puedes decir: hermano, pero ¿quién soy yo para llevar la palabra de Dios? Pero ¿quién soy yo para hacer la obra de Dios? Yo te voy a decir, aunque quizás tengas por el piso tu autoestima, recuérdate, hermano, que lo más vil y lo más menospreciado de este mundo es lo que el Señor ha levantado para avergonzar a los grandes. Quizás hay personas que tienen lujos y están en sus oficinas y lo tienen todo, tienen nombre, tienen posición, lo tienen todo a su disposición, pero tristemente no pueden ver y no pueden oír a Dios. Pero tú y yo tenemos el privilegio que hemos conocido a Cristo. Tenemos el privilegio de haber conocido al Dios del cielo. Y hermano, por esa razón hoy debemos de darle gracias al Señor. Y debemos, en contra, como dije, de toda oposición del enemigo, debemos dejarnos para que Dios nos use. ¿Quieres ser tu barro en las manos del alfarero? Pero ¿y entonces por qué a veces nos ponemos en la condición como que ¿acaso el barro puede decirle al alfarero: hazme de esta manera? A veces hay creyentes que así se ponen, le dicen: Señor, mira, por favor te pido que hagas esto y quiero que lo hagas así, lo hagas así, 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 así y así de esta manera. Y si no lo hacen, hay quienes que se enojan. Se enojan, hermano, se enojan, se encaprichan y dicen: bueno, pues ya no voy a la reunión familiar, pues ya no voy a la iglesia. Y hay otros hermanos que andan más perdidos, que dicen: pues ya voy a dejar de ser cristiano. Esos sí andan más perdidos todavía. ¿Y todo por qué? Porque Dios no les concedió el capricho que tenía. Porque a veces ese es lo tremendo también, que hay situaciones, hermano, que no son la voluntad de Dios. A veces son meramente caprichos de algunos. Y como hay gente que a veces en el mundo así ha sido caprichosa y viene al Señor y quiere seguir haciendo esos berrinches, hermano, pero no nos equivoquemos, porque si hay algo que Dios quiere,
es que nosotros nos eduquemos. Y cuando hablo de la educación estoy hablando espiritualmente. Esto significa que si Dios nos manda que hagamos algo, es necesario que obedezcamos. Y no que nos pongamos en esa posición de no hermano, es que mire aquí, allá, y comenzar a poner pretextos. No, todo lo contrario, necesitamos obedecer al Señor, y en el momento que nosotros le obedezcamos, es ahí donde Dios va a glorificar su bendito y su santo nombre en medio de nosotros. Hermanos, yo voy a concluir, pero sí hay algo que quiero dejar en su corazón. Es que verdaderamente todos nosotros, aunque muchas veces el enemigo ha tratado de decirnos que no somos nada, que no valemos nada, ¿cuántas veces Satanás te ha dicho, tú no puedes? Se te hace la invitación para que ejerzas el liderazgo. ¿Y qué dicen algunos? No, es que yo no puedo hablar. Están igual que Moisés, ¿verdad? Soy tartamudo, soy torpe para hablar, no puedo. Envía al que habrás de enviar, Señor, pero a mí no me envíes. Pero ¿sabes qué? Tartamudo, así como te sientes. Quizás no puedes coordinar tus pensamientos al momento de hablar, pero no importa, porque Dios no anda buscando gente inteligente, amén. Dios no anda buscando personas que sean superhéroes. Dios lo que anda buscando son corazones contritos y humillados, corazones humildes, corazones sencillos, que le digan, Señor, reconozco que soy barro, pero ¿sabes qué? Si tú quieres usar este barro, Señor, aquí estoy a tu disposición. Lo que Dios quiere, hermano, de ti y de mí, es que nos dispongamos. Lo que el Señor quiere es que abramos nuestro corazón. Lo que Dios quiere es usar tu vida. Lo que Dios quiere es que le digas, heme aquí. Lo que el Señor quiere es que tú levantes tus manos y le digas, Señor, no envíes a otro, aquí estoy yo. Soy barro en tus manos, úsame como tú quieras. No me voy a oponer, no me voy a resistir. Por eso es que le decimos levante las manos, porque ¿sabe qué significa levantar las manos? ¿Qué hace usted, hermano, cuando alguien saca una pistola y le hace así? Ni siquiera le dice levante las manos, solito las levanta. ¿Por qué? ¿Qué está diciendo? Me rindo, no me haga nada, me rindo. Debemos rendirnos, pero delante de la presencia del Señor. Y por eso hay que levantar las manos diciéndole, Señor, me rindo a ti. Por eso cantamos esa melodía que dice, todo a Cristo yo me rindo, yo me entrego a Él. ¿Cuántos queremos rendirnos a Él? ¿Quieres, hermano, poner tu incapacidad delante de Dios? Porque a veces pensamos que la obra de Dios se hace con nuestras fuerzas. Pero no nos equivoquemos, porque no es con nuestra fuerza. Hermano, si Dios no te da la fuerza, tú no puedes hacer nada. Esta mañana te levantaste, esta mañana te paraste porque Dios te dio la fuerza. Tienes energía, tienes fuerza. Se te ha ido el sueño, estás enérgico en esta noche porque Dios te da la fuerza. Ahora, si tienes sueño y te estás durmiendo, reprende al sueño, dígale, mira, esta noche no me moleste sueño, porque esta noche quiero alabar el nombre de Dios. Esta noche quiero escuchar la palabra de Dios. Esta noche quiero que Dios edifique mi vida, que Dios haga algo especial en mi vida. Es que siempre está esa lucha, hermano, entre la carne y lo espiritual, ¿verdad? El espíritu está dispuesto, pero la carne a veces es débil. Mire, hay mucha gente que viene al culto y hermano, no importa, aunque no sea vigilia, a veces el domingo en la mañana ya se está durmiendo. Se acaba de levantar y ya quiere dormir. Pero están en el Face y ahí pasan horas y horas y horas, se desvelan 1, 2, 3, 4 de la mañana y no les da sueño. Ahí pasan, hermano. Quedan hasta directos los ojos ahí. Después andan así y con los dedos hasta directos. Pero cuando se tratan a veces de las cosas espirituales, hay quienes que, ay, hermano, no, pero hoy no vinieron, aleluya. Yo los veo, todos están despiertos esta mañana, aleluya. Hermanos, yo quiero que Dios use tu vida. Yo quiero que Dios use mi vida. Yo quiero que el Señor use la vida de la iglesia. Así que ya no pongamos excusas. Ya no digamos, Señor, no puedo. Señor, lo que pasa es de que no, apenas soy un campesino. Señor, pero es que ni a la escuela fui, no puedo ni leer. Y tú quieres que sea líder. Hermano, eso no debe de ser un pretexto. Nosotros tuvimos un líder que él no sabía leer. ¿Sabe qué hacía? Le decía a su esposa, léeme la Biblia, por favor, antes que yo predique. Y a veces ponía a sus hijas a que le leyeran la Biblia y les pedía que por favor le leyeran, hermano, el estudio de la guía. ¿Sabe qué sucedía cuando ese varón predicaba? Las almas se convertían.
Un hombre iletrado, pero que había sido llamado por Dios. Un hombre que tenía la presencia de Dios en su vida. Lo que tú y yo necesitamos es la presencia de Dios en nuestra vida. De ahí no estés pensando de que no lleno los requisitos. Hermano, es que no he estudiado teología, es que no he ido a la universidad. La Biblia nos muestra que hubieron muchos hombres que eran como Amós, campesinos. El caso de varios de los discípulos que eran pescadores. Alguien tiene de menos eso de la pesca, más bien ni se acercan a ellos porque andan emanando, hermano, una fragancia tremenda. ¿O no se ha acercado usted a los muelles? ¿No se ha subido usted a las embarcaciones, a los barcos pesqueros? ¡Qué olor más terrible! Pero a ellos que andaban con redes rotas, andaban, hermano, hediendo, pero ¿sabe qué? A ellos Dios los llamó. Y Dios hizo cosas grandes y poderosas. Así que el enemigo, hermano, que no te vuelva a decir, no, es que tú no puedes, es que tú eres aquí, allá, tú eres muy joven, tú eres muy anciano, es que tú tienes tantas incapacidades. Ahí es donde Dios se glorifica. ¿Sabes por qué? Porque no vas a ser tú, no voy a ser yo, sino que va a ser el poder de Dios manifestándose en tu vida. El poder de Dios usando tus labios, el poder de Dios usando tus manos, el poder de Dios usándote, iglesia, para la gloria de su nombre. En esta vigilia hemos venido a buscar el poder de Dios. ¿Cuántos queremos llenarnos del poder de Dios? Entonces humillemos esta carne. Yo quiero invitarte para que te pongas sobre tus pies. Y ahí donde estás, quiero invitarte para que levantes tu mano. No porque, hermano, tienes un revólver ahorita, no, sino que ríndete al Señor y dile: Señor, aquí estoy. Yo creo que tú conoces cuáles son tus incapacidades. Todos nos conocemos, hermanos. Tenemos puntos débiles. Y todos los que estamos acá, hay cosas que a nuestro parecer somos incapaces. Porque ya dije, hay varias incapacidades en nuestras vidas. Pero aquí está el Todopoderoso. Aquí está aquel que todo lo puede. Aquí está el Señor en este momento. Queremos orar por usted. Llámenos al 704-502-4444. 704-502-4444. Visite nuestro sitio web www.iglesiaelsiloé.com www.iglesiaelsiloé.com